Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de Zion International University, y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Reconciliando Ciencia y Religión. En esta ocasión vamos a hablar sobre la conquista de Canaán desde la perspectiva religiosa y desde la perspectiva científica. Muchas gracias a los que están conectados en este momento. Y para los que no, lo podrán ver después en Sion TV. Y desde este momento, si ustedes tienen preguntas, vayan por favor colocándolas en el chat, de tal manera que al final, si tenemos tiempo de sobra, podemos ir respondiendo preguntas. Muchas gracias a todos, también a la comunidad de sordos, a todos ustedes por su asistencia virtual. Voy a hacer primero un resumen de lo que nos cuenta el libro de Josué. El libro de Josué cuenta la entrada de los israelitas a Canaán. Y pues ahí ustedes en pantalla están viendo un mapa. Eso que ustedes ven aquí abajo, voy a mostrarles mejor. Entonces todo lo que ustedes ven acá, todo eso es el Mar Muerto, el río Jordán, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan un poco, aquí está el Monte Nebo. Desde este monte, Moisés vio la tierra prometida. Entonces, imagínense ustedes en un monte, digamos, un poco desértico, ¿sí? Y viendo hacia el horizonte, ¿sí? Entonces, por eso yo puse en el fondo de mi video como un horizonte, para que se imaginen un poco cómo fue lo que vio Moisés, esa tierra. Entonces, después de que muere Moisés, sigue Josué y él se encarga de entrar a todos a la tierra prometida. Voy a mostrarles aquí un segundo. Aquí en el mapa ustedes van a ver como la ruta, ¿no? Digamos que él llega primero a Jericó, ustedes lo ven ahí en el mapa, y poco a poco empieza a conquistar las diferentes ciudades. Ahí está Gilgal, está Ahí, Silo, Betel, Gabaón, Jebús. Jebús va a ser la futura Jerusalén. Entonces, ese es el famoso paso del Jordán. Muchas gracias a los que están en ese momento entrando. Voy a esperar un momento mientras se carga la otra diapositiva. Un segundo, por favor. Recuerden que ustedes pueden ir colocando sus preguntas en el chat.
Bien, entonces, eso es un resumen de lo que ocurrió cuando entró Josué y los israelitas. Eso simplemente para que ustedes recuerden. Por ejemplo, Rahab oculta a los espías de Acacia Grove, que es la misma Sittim. Israel cruza el Jordán, las piedras conmemorativas en Josué 4:7. Se habla cuando los hombres de las tribus de Rubén, Gad y la medio tribu de Manos se cruzaron. Recuerden que antes de cruzar ya se les había dado tierras a a Rubén, Gad, la medio tribu de Manasés, al otro lado del Jordán. Acamparon en Gilgal. La segunda generación es circuncidada. Los amorreos supieron acerca de su venida, o sea, de la venida de los israelitas. En Josué 5, 13 y 15 aparece el príncipe del ejército del Señor. La destrucción de Jericó, muy interesante como lo describe. La derrota de Ai, que es otra de las ciudades que ustedes vieron en el mapa. José renueva el pacto. El tratado con los Gabaonitas, o sea, el pueblo de Gabaón o heveos, se enviaron embajadores para engañar a Josué y los israelitas para hacer un trato con ellos. Los Gabaonitas hicieron paz con los israelitas. Ahí ustedes tienen una imagen, según la descripción que aparece en el libro de Josué, de cómo cayó Jericó, que es interesante porque rodearon la ciudad varias veces, tocaron las trompetas y cayeron los muros. Eso es así como está plasmado en el libro de Josué. Ese es otro mapa, pues, para que ustedes vean la posición de Jericó y de las otras ciudades. Y este mapa simplemente les indica las rutas para tomar la tierra de Canaán. Y prácticamente podemos hablar de dos conquistas, la conquista del sur y la conquista del norte. Empezamos con la conquista del sur. En la conquista del sur tenemos a Adonisedec, el rey de Jebús. Atención, Jebús fue un nombre antiguo para la ciudad de Jerusalén. Esa palabra Sedec, pues es parte del idioma que ellos hablaban. Adinosedec, Melquisedec, Sedec. Entonces vienen como, digamos, de la misma etimología, rey de Jebús. Formó una alianza con Oham, rey de Hebrón, Pireán, rey de Jarmut, Jafía, rey de Laquis, y Adevi, rey de Eglón, contra Gabaón. Todas esas son ciudades, ustedes ven ahí en el mapa dónde estaban ubicadas esas ciudades. Habla que el sol se paró en Gabaón. Esto es algo interesante que también se encuentra en el libro de Jaser, que no se encuentra en el canon bíblico, pero que existe al día de hoy. Ejecución de los reyes amorreos. Y Josué tomó a Maceda, Limna, Laquis, Eglón y Hebrón, Debir, Gaza y Gosén. Todas esas son ciudades. Eso es un resumen de lo que yo les estoy dando. Ya si ustedes quieren saber bien cómo ocurrieron los hechos, tienen que leerlo en el libro de Josué. Ahí está en el mapa para que ustedes vean a Jerusalén y también vean más o menos dónde quedaba Gabaón. En este otro mapa ustedes también van a ver la conquista del sur y la conquista del norte. Me voy a detener acá sobre el sol se detuvo. Como les había dicho en el libro de aquí está. En el libro de Jaser también se habla del evento de que el sol se detuvo. Como cosa curiosa, hay un investigador que encontró un evento que puede estar relacionado con esto que ocurrió en Gabaón y se encuentra precisamente en narraciones existentes en Teotihuacán, México. Dicen esas narraciones que el sol no pudo salir y la oscuridad de la noche persistía. Dice que 2 dioses se sacrificaron en Teotihuacán, que es el lugar de los dioses, en la llama divina para persuadir al sol y la luna para volver y aparecer y reanudar sus movimientos.
dicen que los otros dioses conmemoraron el evento mediante la creación de la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Aquí está Teotihuacán. Seguramente algunos de ustedes han visitado Teotihuacán. Ahí está la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Este me parece que es el de la Luna, no recuerdo. Pero lo interesante de esto es que de alguna manera, digamos en esas narraciones de Teotihuacán también se habla algo similar. También ocurre en Sudamérica. Hay una leyenda inca y del pueblo Uru en los Andes que habla algo parecido. Dice que entonces este investigador, pues digamos que sacó una hipótesis, ¿sí? Si el Sol se detuvo, realmente pues nosotros astronómicamente sabemos que el Sol no se detiene. Lo que se debió haber detenido fue la Tierra, el planeta, ¿sí? Y claro, si se detiene todo el planeta, pues obviamente da la impresión de que el Sol se detuvo. O sea, si eso realmente pasó, de que el planeta se detuvo por algunos segundos, ¿sí? Entonces, significa que al otro lado de las Américas no se vio el Sol, o sea, el Sol no salió. Y eso podría explicar por qué en Teotihuacán o los incas y el pueblo Uru de los Andes vieron que no salió el Sol, ¿sí? Es decir, que tanto los de un lado del mundo como del otro presenciaron ese fenómeno de que el Sol se detuvo, pero realmente lo que se detuvo fue el planeta para que el Sol se viera estático. Eso es una hipótesis interesante de este investigador. Y él dice que eso pudo haber pasado en 1394 antes de Cristo, ¿sí? Bueno, ahí les dejo ese dato que me pareció interesante. Y siguiendo con lo de la conquista de Canaán, hacia el norte, ¿sí? Entonces ustedes van ahí a Gilgal hacia el norte. Eso lo encontramos en Josué 11. Dice Josué 11:1. Cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor o Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón. Entonces ustedes, no sé, si ustedes miran el mapa van a encontrar a Madón. Hay un lago que se llama el Mar de Galilea, que es un lago realmente. Esa es la región de Galilea. Se le llamaba Cineret en la antigüedad. Entonces ahí más o menos ustedes pueden ubicar a Madón. Al rey de Sinrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, porque geográficamente en las personas que de pronto han ido a Israel o las que lo han visto en televisión cuando pasan imágenes de Israel, el norte de Israel es montañoso, ¿sí? El sur de Israel es más árido y entre más al sur voy, mucho más árido es. Entonces, esa región del norte es más montañosa. Y en el Araba al sur de Cineret o Genezaret, que es el mismo mar de Galilea, y en los llanos y en las regiones de Dor. Es decir, estamos hablando sobre el mar Mediterráneo. Entonces, ahí, bueno, ustedes pueden ver a Dor sobre el mar Mediterráneo, que es el occidente. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Si ustedes ven el mapa bien al norte, van a ver el monte Hermón, que es ya lo más alto que hay en esa parte de Canaán. Entonces, es importante que ustedes entiendan también un poco cómo, digamos, qué era lo que estaba pasando en Canaán antes de la conquista. Todo ese territorio estaba lleno de reinos independientes, ¿sí? Y tal vez unos eran amigos, enemigos, bueno, como pasa con todos los reinos, ¿sí? Pero según
según el relato de Josué, esos mismos reyes empezaron a unir fuerzas para pelear contra Josué y los israelitas. Eso es más o menos lo que cuenta el libro de Josué. Dice Josué 13, siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos. Los territorios de los filisteos es al sur. Vamos a ver si les puedo mostrar un mapa. Bueno, aquí en ese mapa, los filisteos quedan al sur, donde está Gaza. No sé si ustedes alcancen a ver. Sobre el mar Mediterráneo, donde está Gaza. No les puedo señalar porque es que si les señalo de pronto se me bloquea el sistema. Entonces traten de ver una ciudad sobre el Mediterráneo al sur. La última al sur está Gaza. Toda esa es la región de los filisteos. Y todos los de los jesureos. Desde Sior, que está al oriente de Egipto. Claro, si vamos bien abajo, estamos llegando a la frontera con Egipto. Hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos. De los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los sabeos. Al sur, toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, que eso lo vimos en el mapa, lo alcanzábamos a ver que está al sur, hasta los límites del amorreo. La tierra de los giblitas y todo el Líbano, que es todo eso es al norte, hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, ya se los mostré en el mapa, hasta la entrada de Hamad. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano, o sea, todo eso es al norte, hasta Misrefot Maim, todos los sidonios. Entonces, miren todo lo que faltaba por conquistar, incluso cuando ya Josué era viejo, ¿sí? Todavía faltaba tierra. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Recuerden que Manasés ya se le había dado una tierra al otro lado del Jordán. Y bueno, y a las otras, Rubén y Gad. Mire, aquí hay una foto del Monte Hermón. Entonces está cubierta de nieve. Todo eso es bien al norte de Israel hoy en día. Ahí está la localización del Monte Hermón, la parte más montañosa de esa región. Hebrón, que es nombrada varias veces. Caleb hereda, recuerden que Caleb es uno de los que salieron de Egipto. Caleb hereda Hebrón y Debir, que es Kiriat Arba. Josué 15:19. Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. En esta región que ustedes ven en el mapa, se encontraron 2 cámaras subterráneas de manantial. Entonces, parece ser que son las famosas fuentes de arriba y de abajo, la superior y la inferior, cada una con un pozo. Se encuentran a solo 2 kilómetros al norte de Kirbet Rabut. Ustedes ven ahí en el mapa Rabut, más o menos en esa zona, podrían quedar esas famosas fuentes. ¿Qué es echar suertes? Echar suertes simplemente significa dejar que Dios decida usando algo como parecido a unos dados. No sé si ustedes han jugado con dados que ustedes tiran y salen unos números, ¿sí? Entonces esos números salen al azar. Para ellos, el azar era una forma en que Dios contestaba, ¿sí? Y era una forma como, ¿cómo decirlo?
cuando la gente no se podía poner de acuerdo con algo, entonces el azar era una manera de que pues todos van a digamos, a seguir el resultado de eso que se tiró al azar. Pero en el fondo se sabía que el azar también había como una intervención divina. No sé si me hice entender con eso. Entonces era una buena estrategia cuando muchas personas no se ponen de acuerdo. Entonces hagámoslo al azar, tiremos los dados. Eh, la moneda, ¿no? La moneda tiene dos caras, entonces usted escoge una cara de la moneda, la otra persona escoge la otra cara y tiramos la moneda y la cara que salga pues se hace lo que está asociado a eso. Entonces ese es el azar, pero lo importante es entender que para los antiguos incluso el azar era, el resultado del azar era una respuesta divina. Y había muchas maneras, muchas formas de echar suertes. La división de la tierra, ustedes la pueden leer en Josué 18:8. También hablan de Silo, donde el tabernáculo fue levantado. Josué heredó Timnat-Sera en el monte de Efraín. Las tribus orientales volvieron a sus tierras, construyeron un altar junto al Jordán llamado Testigos, eso se encuentra en Josué 22:34. Está el pacto en Siquem, donde dice que Josué escribió las palabras en el libro de la ley de Dios, 24:26, y estableció una piedra. Dice que murió a la edad de 110 años y Eleazar murió también. Y dice que los huesos de Josué fueron enterrados en Siquem. Todo eso es un resumen. La tierra se repartió y como ustedes ven ahí sería la división, ya después de toda la conquista. Entonces ustedes ven al lado este del Jordán tenemos a Manasés Oriental, Gad y Rubén, que fueron las tierras, y bueno, la medio tribu de Manasés. Manasés era una tribu muy grande, entonces les dieron esas tierras al otro lado del Jordán, y a este lado del Jordán, o sea, a la parte occidental, entonces del norte pues tenemos la tribu de Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, la medio tribu de Manasés, Efraín en el centro, Dan, Benjamín, y ya al sur tenemos a Judá y Simeón. Eso es un poco la distribución. Aquí tenemos un mapa donde muestra el Mar Muerto y muestra precisamente las diferentes ciudades que fueron conquistadas, digamos, en la primera parte de la conquista. Entonces ahí tenemos a Hebrón, no sé si lo alcancen a ver. Tenemos a Beerseba al sur, y sobre el mar Mediterráneo tenemos la llanura de los filisteos, Asdod, Ascalón, Gaza, ¿sí? Que era una llanura que todavía no se había conquistado cuando Josué era viejo. Aquí hay otro mapa en donde ustedes pueden ver la misma distribución de la tierra entre las tribus de Israel, ¿sí? Entonces, esto que les presenté acá es prácticamente un resumen de la narrativa del libro de Josué. Ahora, ¿qué dice la arqueología? ¿Sí? Entonces, esa es la parte que yo quiero que ustedes siempre entiendan, que una cosa es la perspectiva de la religión, porque recuerden ustedes que la religión, en este caso la judeocristiana, basa su creencia en el texto sagrado, en este caso, pues del libro de Josué. La academia basa la creencia en la evidencia, en el método científico. Entonces, en este caso, entra la arqueología. La arqueología es el estudio de los artefactos, es el estudio de todo lo que se encuentre de la antigüedad, desde el fragmento de una vasija hasta toda una ciudad completa. Entonces, esa es la evidencia para el arqueólogo de que algo existió, ¿sí? Entonces, si el arqueólogo lee, por ejemplo, el libro de Josué, dice, bueno, vamos a buscar, vamos a comprobar que todo lo que dice en el libro de Josué es verdad. Eso es lo que hacen los arqueólogos.
Eso es lo que hace la ciencia. Por eso no es fácil reconciliar ciencia y religión, porque son dos perspectivas de la realidad diferentes, son dos creencias diferentes. ¿Qué ha dicho la teología sobre lo que dice el libro de Josué? Entonces, la verdad, no ha habido consenso. ¿Por qué? Porque el primer problema que tenemos es datar cuándo ocurrió una conquista, ¿sí? ¿Cuándo ocurrió la conquista? Entonces los arqueólogos necesitan empezar a desenterrar esas ciudades que ya han encontrado varias, ¿sí? Porque claro, han encontrado varias de esas ciudades que se nombran en el libro de Josué, pero eso no es prueba de que haya ocurrido una conquista. Ahí está la cuestión. Hay una discrepancia entre los diferentes arqueólogos, porque hay unos arqueólogos que dicen, claro, esas ciudades existieron, tenemos la evidencia, pero no hay evidencia de una conquista, ¿sí? Porque para una conquista tiene que haber una evidencia más clara. Por ejemplo, es decir, si hubo un incendio, pues entonces los restos de la ciudad tienen que mostrar que fue incendiada, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que los arqueólogos quieren ver si realmente hubo una conquista como tal. Y entonces ahí precisamente está la discrepancia entre muchos arqueólogos, porque hay arqueólogos que dicen, según lo que nosotros hemos excavado, no hay pruebas de una conquista. Hay unos arqueólogos que ellos escribieron un libro que se llama La Biblia Desenterrada, que incluso ustedes pueden encontrar el documental en YouTube, se llama La Biblia Desenterrada, de Finkelstein y Silverman, ¿sí? La Biblia Desenterrada. Incluso pues yo la tengo acá. No sé si la puedan ver en mi cámara. Estos arqueólogos, bueno, realmente es un arqueólogo y un historiador, ellos escribieron un libro en donde desarrollan una postura como una variante a la historia de Josué, que obviamente ha sido muy controversial, ¿cierto? Y pues yo un poco les voy a contar qué es lo que ellos dicen basado en lo que ellos han encontrado. Ellos en pocas palabras lo que dicen es que todo Canaán pues ya estaba habitado, es decir, eran comunidades de personas muy pequeñas, o sea, muy rudimentarias, muchísimas. Y que en efecto a Canaán sí llegó una nueva tribu, yo no sé cómo llamarlo, como que llegaron, como que llegó un pueblo, ¿sí? Y simplemente ese pueblo se asentó también y ahí empezó, digamos, a desarrollarse como las otras que habían allí. Y que eso terminó más adelante en algo como más complejo, digamos, desde el punto de vista de sociedad, pero que no hubo ninguna conquista, simplemente llegaron a vivir allí. Que curiosamente los que llegaron a vivir allí, unos venían de Egipto, otros venían de Madián, y que parece como que se unieron y todos llegaron a vivir a Canaán, donde ya existían pues estas ciudades. En pocas palabras, ellos dicen que no hubo conquista, simplemente que llegaron a vivir allí y que ya habían diferentes pueblos viviendo en Canaán. Claro, eso es controversial porque explica de una manera diferente lo que explica el libro de Josué. Pero es importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Es importante que ustedes conozcan por qué para muchos arqueólogos el libro de Josué no es histórico, ¿sí? Precisamente en estas emisiones que doy, yo les muestro a ustedes
la perspectiva de la ciencia, porque ustedes tal vez no la sabían o tal vez algunos sí, no sé, pero es importante entender por qué muchas personas de la ciencia no creen en los textos sagrados, ¿sí? Es importante entender el por qué esas personas no creen. No tanto creerles a ellas, no, porque eso ya depende de cada uno, sino más bien entender el razonamiento de estas personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la lógica de que ellos usan para decir que algo no es así? Entonces, aquí precisamente yo les estoy exponiendo a ustedes las razones por las cuales hay arqueólogos que no creen que hubo una conquista de Canaán, simplemente lo que hubo fue un asentamiento de las tierras, como que alguien llegó, como cuando ustedes migran a un país, ustedes llegan a un país, son inmigrantes y simplemente llegan allá a vivir y allá ya había inmigrantes de otros lugares que ya, ¿sí? Claro, eso es una visión totalmente diferente. La cuestión es que, por lo menos en la Biblia desenterrada, ellos logran, pues digamos que ellos logran argumentar y justificar su visión, pues precisamente con la arqueología. Claro, esto, digamos que este libro, yo quería hablar de este libro porque es que este libro fue un dolor de cabeza para muchos otros arqueólogos que sí creen que hubo una conquista. Entonces, imagínense ustedes dos tipos de arqueólogos en el mismo lugar, porque todo esto está pasando en Israel. Unos arqueólogos que dicen no hubo conquista y otros que dicen sí hubo conquista y todos trabajando en el mismo terreno. Ustedes imagínense ese debate entre ellos, ¿sí? Y lo más curioso de todo es que Finkelstein, no sé si se pronuncia así su apellido, se llama Israel Finkelstein, él es catedrático del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv en Israel. O sea, también quiero que ustedes vean que incluso él es un arqueólogo judío que dice que no hubo conquista, porque muchos pensarán, no, es que todos los judíos deben pensar de que hubo conquista. Él es un claro ejemplo de un judío académico que no cree que hubo conquista. Es decir, en el mundo académico encontramos de todo. Encontramos creyentes que no creen en muchas cosas de su misma religión, ¿sí? Encontramos académicos agnósticos que creen muchas cosas que dicen los textos sagrados. Encontramos de todo. Por eso hay que como que quitarnos esos mitos que tenemos de decir, por ejemplo, que todos los científicos son ateos y ya, todos los científicos son ateos. O que todos los religiosos son creyentes. Y resulta que no. Hay científicos que también son creyentes y hay religiosos que también dudan mucho de muchas cosas de su propia religión. Y eso pasa en todas las religiones. En el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en todas. ¿Sí? Esa es como lo que se ve en la vida real, no en la vida idílica, utópica, en la vida real se ve todo eso. Entonces, por eso me gusta este programa, es porque yo les estoy mostrando la vida tal cual como es. Como dice por ahí, no sé si es una canción o un poema, cruda, real, ¿sí? Sin ningún tipo de anestesia. La vida tal cual es. Y la vida tal cual es así. Hay diferentes posturas de diferentes académicos, la postura desde la fe judeocristiana. Por eso, en Israel se aumentó muchísimo o se invirtió mucho en la arqueología. ¿Por qué? Porque cuando los arqueólogos empezaron a excavar y excavar en Israel y empezaron a darse cuenta que hay cosas que como que no coinciden con el relato bíblico, entonces eso empezó a preocupar a los mismos judíos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes leen las revistas de arqueología bíblica, ustedes ven un debate entre ellos, ¿sí? O sea, entre los mismos arqueólogos
Dicen, no, es que encontramos una vasija, encontramos un muro, un pedazo de piedra, y unos dicen eso significa una cosa, eso significa otra, ¿sí? Y eso es un argumento, y eso es lo que se publica en las revistas de arqueología bíblica. Si a ustedes les encantan esos temas, ustedes pueden volverse incluso suscriptores de revistas de arqueología bíblica. Hay una buenísima que a mí me encanta, es en inglés, que se llama Review of Biblical Archaeology, se llama. Review es de revista. A mí me gusta esa revista porque precisamente ahí uno puede leer las posturas de los arqueólogos que dicen una cosa, los arqueólogos que dicen otra, pero al final todos son arqueólogos, ¿sí? Bueno, entonces, digamos que, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar en este momento? Antes de pronto contestarles algunas preguntas. La conclusión es que, en efecto, tenemos el libro de Josué, que tiene una historia que se basa en una conquista, ¿cierto? Que, pues digamos, es la base de la fe del mundo judío-cristiano. Sin embargo, hay miembros de ese mundo judío-cristiano que incluso no creen que hubo esa conquista, y muchos de ellos son académicos, como esos arqueólogos Finkelstein y Silberman, ¿sí? Entonces, por eso es que desde el punto de vista arqueológico es difícil llegar a un consenso de si realmente hubo no o una conquista en esta tierra, ¿sí? Eso sería un poco la pregunta. ¿Cómo reconciliar eso? Pues complicadísimo. Si entre los mismos arqueólogos no se ponen de acuerdo, pues mucho menos nosotros. Pero por lo menos sabemos que existe ese debate, y bueno, hay que esperar que pasen los años a ver si encuentran más cosas, si se aclara el debate y se llega a un consenso académico. Eso sería un poco como la conclusión de este, digamos, del tema de la conquista de Canaán. Claro, yo lo que les hice fue un resumen. Yo les hice un resumen y espero que ese resumen les ayude a ustedes mucho a entender, y también que se animen a leer el libro de Josué. Uno tiene que leer todo eso, uno tiene que conocer todo eso para poder entender la perspectiva, digamos, de estos arqueólogos. Bueno, entonces voy a aprovechar a ver si tenemos alguna pregunta. Ya me van a pasar unas preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, escríbanla. Recuerden que la idea es que hagan preguntas del tema de hoy, ¿sí? Si me hacen preguntas que no sean del tema de hoy, lo que yo voy a hacer es que yo las voy a poner en mi otro banco de preguntas, ¿sí? Y cuando haga las emisiones sobre preguntas y respuestas, ahí las responderé. La pregunta de Scarlett Pérez. Se dice la medio tribu de Manasés. Siempre he tenido la duda de por qué se le dice la medio tribu. Lo que pasa es que si ustedes ven en el mapa, bueno, Manasés tenía mucha gente, para que me entiendan, ¿sí? Mucha gente. Entonces, como para ser un poco equitativos, pues la idea era darle la tierra según el número de gente que hay. Es decir, si son poquitos, yo no le puedo dar una tierra muy grande, más bien esta tierra grande se la doy a una tribu que tiene más gente. Entonces eso pasaba con Manasés, por eso les dieron una parte de un lado y la otra parte del otro, porque era mucha la gente la que tenía la tribu de Manasés. Y lo curioso es que eso se dio por suertes. Es decir, lo curioso es que, como yo les había dicho al principio, el azar en los antiguos se consideraba que era un designio divino, pero entre las personas
digamos que el azar serviera para no entrar, digamos, en conflicto de que yo quiero esto y yo quiero esto y que nadie se pone de acuerdo, entonces hagámoslo al azar, pero sabemos que el azar es también divino. Bueno, no sé si haya más preguntas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Por ejemplo, Leonor Romero pregunta, ¿qué armas usaban el pueblo de Israel para la conquista? Entonces ese es precisamente el problema de la arqueología. Como muchos arqueólogos no han encontrado pruebas de una conquista, pues las armas serían una prueba, no han encontrado tampoco eso. Entonces esa pregunta pues no se puede responder porque no existe armas, ¿sí? Claro, uno podría imaginarse una espada y esas cosas, pero eso tampoco, tampoco hay. Entonces, por eso esa respuesta no se puede responder porque no existe digamos que la prueba arqueológica no existe. Bien, no sé si hay otra pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, la última pregunta. Esa pregunta me parece interesante. Los judíos, ¿cómo se dividen en el tema de la conquista? Aparte de los judeocristianos, ¿quién más investiga? Bueno, lo que yo entiendo de esta pregunta es entre la comunidad judía que creen. La comunidad judía hay de todo también. Entonces están los judíos ortodoxos, o sea, los más conservadores, los que creen al pie de la letra todas sus narrativas, hasta los judíos más liberales que creen unas cosas y otras no las creen. O sea, eso pasa en todas las religiones, ¿sí? En todas las religiones. Yo personalmente he conocido muchos judíos académicos y lo curioso es que hay muchos judíos académicos que ellos creen que muchas de las narrativas que aparecen en el Antiguo Testamento, obviamente, no son históricas, sino simplemente son formas de explicar algo que ocurrió, ¿sí? O sea, claro, para uno que de pronto está acostumbrado a no escuchar eso, uno se sorprendería de que hay judíos de que piensan que muchas de sus historias prácticamente son invenciones, pero invenciones para un propósito educativo, ¿sí? Por eso les digo, hay de todo. Cuando uno se mete, digamos, a estudiar las religiones, la creencia religiosa como tal, cuando uno empieza a estudiar el judaísmo, uno se encuentra que hay muchas formas de judaísmo, muchas percepciones de cómo estudian sus textos sagrados. Es muy interesante, es muy emocionante. Si ustedes tienen amigos judíos, pregúntenles a ellos, ustedes se van a dar cuenta de las respuestas que les van a dar. ¿Sí? Bueno. Entonces, infortunadamente se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles a todos por su atención. Espero les haya gustado, que hayan aprendido cosas nuevas, ¿sí? Y recuerden siempre que lo importante es conocer lo que otros piensan, así yo no comparta sus creencias, ¿sí? Eso sería como la moraleja de todo esto. Entonces, muchas gracias, un abrazo a todos y los espero virtualmente en otra emisión de Reconciliando Ciencia y Religión. Hasta luego.